Pulso económico del lunes que, como es tradicional, pues arrancamos mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX y sepan que somos el farolillo rojo de las bolsas en Europa. Hoy nos dejamos 1,20, perdemos los 10.000 puntos, regresamos a posiciones, ya suena un poco a una canción ya conocida, ¿no? 9.941,3, el índice general, con algunos valores de los cuales de algunos de ellos hablaremos porque han aprovechado el día y no era un día fácil. Acerinox, por ejemplo, 3,80 arriba, Laboratorios Rovi 3,57 arriba y Ferrovial 2,24 arriba. En el lado de las pérdidas, la que más destacadamente merece comentario aparte, y lo haremos dentro de unos minutos, Santander, que se deja en la sesión 5. En segundo lugar, Arcelor, que se deja en la sesión 3,84, y en tercer lugar, Celnex, que pierde en la sesión 2,56. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que van a fluir a esa tertulia de análisis económico que mantenemos diariamente para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy hablaremos de las previsiones que se están haciendo a partir de algunas señales un poco débiles que da la zona euro. Por ejemplo, hoy tenemos los índices compuestos del PMI y la verdad es que han sido pues bastantes cortas. Y bueno, les hablaremos también de lo que ha pasado con el Banco Santander, que roza su mayor caída en el IBEX en 10 meses, y esto se debe a ciertas informaciones que relacionan al banco, no solo al Santander, sino al Lloyds Bank también, con las operativas de los ayatollahs de Irán para eludir los bloqueos norteamericanos. Eso suena a sanciones económicas y la verdad es que el pánico se ha extendido entre algunos inversores a propósito de todo esto. Y antes de presentarles a nuestros invitados hoy, permítanme que les hable de algo que les pueda interesar. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro en un chalet con parcela privada? El grupo Index les presenta una promoción de 10 viviendas de obra nueva sin precedentes, con fachada vanguardista en piedra natural y eficiencia energética. Una casa desenchufada de la red eléctrica tradicional gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento con batería de sodio. Máximo confort, mínimo consumo, cero gasto y tus facturas energéticas y eléctricas para siempre. Una vivienda 100% personalizable desde la distribución a los detalles, incluso con el diseño de interiores incluido. Además, de la mano de Bodegas Osborne, una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet. Con Grupo Index no renuncies a nada. Más información en residencialpuertadespaña.es o en el teléfono 655 33 8982. Y ahora sí, les presento a nuestros invitados. Hoy, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y vaya pinta más magnífica tenían esas casas. Sí, la verdad es que sí. Don Miguel Ángel Cigüéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICA. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y encantado de estar otra vez por aquí. Bienvenido. Bueno, vamos a evaluar la sesión. El IBEX ha perdido los 10.000. La verdad es que le ha hecho bastante daño lo del Santander, pero bueno, ¿hay razón o no hay razón para que seamos los farolillos rojos de Europa? Pues efectivamente, como luego analizaremos, el detonante y el factor fundamental que ha lastrado ese crecimiento o ha favorecido esa caída ha sido sin lugar a duda la situación del Santander, que vamos a analizar mucho más detalladamente. Pero también en los mercados sigue la duda de cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés. Hay debate incluso dentro de los propios bancos centrales, como también analizaremos. La deuda incluso ha repuntado, etcétera. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que la inversión en España está bajo mínimos, que la inseguridad jurídica pues es un factor determinante y eso lógicamente también lastra algo la bolsa española.
Pues bien, un poquito por recapitular, el futuro del SP500 el viernes llegó a los entornos del 5.000, que es un número redondo, y llegó con la subida de los 7 grandes, no con la amplitud del mercado. Y esto, pues digamos que ha frenado el mercado y estamos viendo que efectivamente, como decía Juan, hay dudas de cuándo se van a empezar a bajar los tipos, la rentabilidad de los bonos está subiendo de una forma muy relevante. También ya lo hizo el viernes, esto es malo para las bolsas. Y bueno, pues se ha hecho un cierto techo. Lo que pasa es que, curiosamente, el Eurostock no se ha comportado de la misma manera. Por la composición que tiene, el IBEX ha sufrido. Yo ya aquí recapitulé. La semana pasada dije que los bancos, aunque me llevaron la contraria un poquito durante la semana, al final, pues que creía que estaban en zona de techo y que, de hecho, nosotros, como comentamos, nos habíamos ido. Bueno, previsiones de la OCDE respecto de España, 1,5% de crecimiento este año, 2% el año próximo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha revisado una décima al alza su previsión de crecimiento para España en 2024, que estima ahora en el 1,5% después de la expansión del 2,5% en 2023, mientras que mantiene la expectativa de un rebote de la actividad hasta el 2% para 2025. La actualización de las previsiones de la OCDE mantiene a España como la gran economía de la zona euro, que mejor comportamiento registraría este año y el siguiente, siendo la única que ha visto revisada al alza su previsión de crecimiento para 2024. Para el conjunto de la eurozona, el think tank de las economías más desarrolladas anticipa ahora un crecimiento del 0,6% en 2024 y del 1,3% en 2025, lo que implica un empeoramiento de 3 y 2 décimas respectivamente. La peor marcha esperada de la zona euro refleja la revisión a la baja de las previsiones para Alemania hasta el 0,3% este año y el 1,1% el siguiente. En cuanto a la inflación, la OCDE ha rebajado en 4 décimas la subida esperada de los precios en España en 2024 hasta el 3,3%, aunque ha elevado hasta el 2,5% la proyección de 2025. Además, la tasa de inflación subyacente de España debería relajarse en 2024 al 2,7% desde el 4,1% de 2023. En el caso de la zona euro, la tasa de inflación general se situaría este año en el 2,6% frente al 2,9% anticipado previamente. Profesor Iranzo. Bueno, vamos a recapitular porque Sí. los datos sirven para informar, pero una avalancha excesiva de datos puede crear confusión. En primer lugar, ¿qué dice la OCDE? Que la economía española va a seguir desacelerándose. Hay que tener en cuenta que en el año 2021 creció el 5,8%, el 2,5%, sorprendentemente, como comentamos aquí el lunes pasado, y ahora del orden del 1,5%. Discutir de cara al conjunto del año una décima es absurdo. Y de hecho lo que ha hecho la OCDE es igualarlo al Fondo Monetario Internacional. La OCDE ha subido una décima, el Fondo Monetario bajó 2 décimas. Y por tanto hay un cierto consenso que alrededor del 1,5%. Teniendo en cuenta que en el año 2023, es decir, el año pasado, el crecimiento se debió fundamentalmente al consumo público. Y eso es un mal crecimiento, no es una situación sostenible, eso sobre todo en un momento que supuestamente, y lo veremos también después, hay que ir ajustando el gasto público, hay que ir ajustando las reglas fiscales a pesar de lo que haga el gobierno. En un entorno en el que la inversión está bajo mínimos, como decíamos, y en un entorno en que las exportaciones se están comportando insatisfactoriamente respecto a lo que ocurrió en el pasado. Y luego, en la Unión Europea, pues ya lo veremos, es verdad que nuestro principal cliente y proveedor está casi bajo mínimos. Respecto a los precios, pues una cierta mejoría, pero tampoco espectacular, lo que quiere decir que no se debe tan solo a razones energéticas, que no se debe tan solo a razones de demanda, sino que se debe, sobre todo a estos niveles, a esa inflación estructural provocada básicamente por los costes medioambientales que no se solucionan subiendo los tipos de interés, sino llevando a cabo reformas estructurales. Pues, en fin, dentro de ese descalabro de algunas economías europeas, hoy salía el índice compuesto del PMI y no parecía malo, parecía que iniciaba un proceso en la zona euro de una cierta mejoría. Hombre, sí, efectivamente. Sí. Hay que tener en cuenta que llevaba 6 meses cayendo, que ha mejorado del 47,6 al 47,9, una subida espectacular, y que hay que recordar que este índice de sentimiento consumidor, siempre que esté por debajo del nivel 50, de 50 puntos, está en peligro de recesión. De tal manera que, hombre, ligeramente se ha salido de esa situación, pero, por ejemplo, estamos viendo que la economía alemana
para el mes de enero ya anuncia una caída de las exportaciones del orden del 2%. Hay que tener presente que las exportaciones son el factor fundamental de actividad dentro de Alemania. Por tanto, mala noticia. La propia OCDE lo acaba de decir, crecerá del orden del 0,3%, o sea, saldrá de la recesión. Nuestro entorno es desfavorable y la economía española pues también se está comportando con una actividad lenta, con un escenario de precios excesivamente altos para los niveles de crecimiento. Bueno, vamos a hablar del gran protagonista del día, que es el Banco Santander. Ha rozado su mayor caída en el IBEX de los últimos 10 meses y eso se debe a ciertas informaciones que dicen Financial Times. Dice que el Santander y Deutsche Bank eran los canales por los cuales el régimen de los ayatolás, el gobierno de Teherán, Irán en definitiva, pues eludía el atender a los requerimientos del bloqueo que centraban sobre ellos los Estados Unidos. Los inversores, pues los inversores temen que haya un proceso de sanciones económicas contra el banco y eso es lo que parece que ha disparado un ánimo vendedor en torno al Banco Santander, que presentaba resultados la última semana que habían sido muy buenos y que había sido bastante bien valorado por la bolsa. Pues mire, Santander se ha ido hoy a zona de soporte. La verdad es que yo confesé la semana pasada, el lunes, que nosotros nos había saltado el stop en Santander y nos habíamos salido con beneficios, pero oye, nos salta el stop, no vamos si no pensamos y ya esperamos comprar más barato. Con lo cual estamos fuera, está en zona de soporte, a ver qué pasa mañana, pero claro, el valor está muy tenso. Pues efectivamente, a mí lo que no me gusta nada es cuál es la razón precisamente que lleva a esta caída. Hay que tener en cuenta que los países occidentales, encabezados por la Reserva Federal Norteamericana, y yo tuve el honor de asistir a una de las reuniones sobre ese asunto, estableció ya hace tiempo lo que denominaba el eje del mal, los países con los que no podían operar los bancos occidentales, ni norteamericanos ni europeos, de tal manera que evidentemente Irán es uno de los lugares vetados para la operación de los bancos. Y en este sentido, ¿qué es lo que parece que ha ocurrido? Según Financial Times, que esa es la noticia, porque no tenemos datos oficiales del Fondo Monetario, no tenemos datos oficiales de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, según Financial Times, el Joyce y el Santander han operado con cuentas con Petrochemical Company Commercial, que es una empresa petrolera estatal que a través de esas operaciones lo que se hacía es financiar precisamente a los guardias de la revolución. Por tanto, directamente se está operando para financiar los enemigos de Occidente. De tal manera que yo no sé en qué puede acabar este asunto. Insisto, son informaciones del Financial Times. El Financial Times tiene un rigor, pero no hay informaciones oficiales. Pero evidentemente, como no puede ser menos, los inversores se han asustado por las posibles consecuencias económicas de dos tipos: sanciones y reputacionales. Bueno, pues antes lo comentaba usted, Iranzo, hay consejeros del Banco Central Europeo que ya están empezando a presionar en que hay que adelantar la bajada de tipos de interés, hay quien habla de abril y, en fin, bueno, ¿cómo ven esta circunstancia? Sí, pues es curioso porque el mercado, digamos que está haciendo lo contrario, subiendo la rentabilidad. Pero vamos, yo creo que solo viendo el movimiento del dólar, es que seguramente se bajen los tipos antes en Europa que en Estados Unidos por los datos que están saliendo tan buenos teóricamente en Estados Unidos. Claro, si los datos son muy buenos ahora mismo para bajar tipos en Estados Unidos y desde luego aquí, que aquí ya los tenemos, se necesitan datos malos. Y si no hay datos malos, pues los tipos van a tardar en bajar en Estados Unidos. Se refieren a datos malos y tiene razón de crecimiento, no de inflación, porque también la Reserva Federal ha dicho en su reunión de enero, donde ha mantenido los tipos, que hay que observar mucho más los precios y que le gustaría que se acercasen al 2% antes de tomar una decisión. Pero es que precisamente respecto a la economía europea nos estamos acercando a esa inflación objetivo, pero básicamente es que el pulso está bajo mínimos, como acabamos de demostrar. Por tanto, los tipos de interés ya no están permitiendo luchar contra la inflación. La demanda agregada está bajo mínimos, de tal manera que quizá lo que hay es que relajar cuanto antes para que por lo menos la Unión Europea, en este caso la Unión Monetaria sobre todo, no pierda el pulso del crecimiento, porque, insisto,
no lo decimos nosotros, lo ha dicho la OCDE, un crecimiento del 0,6% después de haberlo hecho el 0,3% el año pasado, pues no es para tirar cohetes, ni muchísimo menos que una Alemania estancada, que sale a la recesión y que ya veremos si crece alguna décima. Bueno, hablemos de otro protagonista, sin duda, en la sesión de hoy del IBEX 35, Acerinox, que ha subido pues una barbaridad. Ha subido pues en algunos momentos más de un 5%, al final casi un 4%. La cuestión es que parece que está tomando posiciones, que ha comprado una compañía en Estados Unidos que se llama Heinz y que pagará 740 millones de euros por esa compañía y se compromete con inversiones de 200 millones para los próximos 4 años. ¿Cómo ven Acerinox? Pues Acerinox ha generado señal de compra, es un valor que está en la mitad del rango porque se mueve normalmente entre 8,90 y 10,80. Es un margen bastante amplio y, oye, comprar en soporte sin vender y vender en resistencias, últimamente, en el último año, pues está claro que ha funcionado bien y si nos vamos a años anteriores, también. Hombre, evidentemente Acerinox tiene una presencia importante en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de sus mercados fundamentales y lo que quiere es reforzar su presencia, no solo comercial, aunque ya tenía planta productiva, sino producir precisamente en Estados Unidos. De tal manera que en principio es una operación estratégica que tiene toda la lógica del mundo. La pregunta que hay que hacerse es si es barata o cara. Claro, todo depende del resultado, pero es que se va a pagar $61 por acción, o sea que no es un chollo, pero efectivamente parece que la apuesta está clara. Se trata de una empresa ya consolidada allí y que además se va a modernizar significativamente con una inversión adicional, como muy bien decía usted, de unos 200 millones de dólares por parte de Acerinox, sobre lo que ya se ha hecho. Bueno, Cifuentes, esta parece una pregunta dirigida hacia usted. ¿Cómo invierten las SICAPs? Las más rentables resulta que no son las más grandes, así que ese no es el criterio. Parece que las más rentables son las que están de 100 millones para abajo. Pues sí, dice, ni la más grande ni la más famosa, en un artículo en 5 días que la verdad es que es bastante interesante. Yo creo que en el mundo de las SICAPs, de las que han quedado, que han sido un número muy reducido, hay unas posibilidades inmensas de ganar dinero. Yo saben que soy consejero de una SICAP, que el año 2022 acabamos en positivo cuando el mercado iba mal, y entonces, ¿en qué invierten estas? Pues que han salido muy bien en la foto, pues en general en los 7 grandes en Estados Unidos, en tecnológicas, en sectores que han funcionado muy bien el año pasado y en sectores que empezaron a ir bien, como por ejemplo la renta fija. Yo he de decir aquí como primicia que hoy me han ofrecido el ser consejero de otra SICAP que invierte en renta fija y que les he dicho que sí. No voy a decir el nombre y perdón, pero como me ha hecho la pregunta, pues me veía casi obligado a contarlo. Usted da unas exclusivas que me parto de la risa. Bueno, a ver, Iranzo, seamos serios. Estrategias inversoras. Efectivamente, la estrategia inversora básicamente es utilizar análisis técnico y fundamental en los sectores de cabecera, líderes, etcétera, tecnológicas, y estar muy atento a la evolución del mercado, porque esa es la clave. Es que estamos hablando de algunas que han obtenido una rentabilidad del 40%. Y en este sentido, no son las estrellas, no son las grandes SICAP de los grandes families office, no, son empresas muy bien gestionadas por una serie de grandes profesionales que están minuto a minuto sobre los mercados, que yo entiendo que esa es la clave. Hacen un análisis estratégico de a qué sectores hay que destinar la inversión, básicamente tecnológicas. A lo mejor hay que empezar a cambiar, pero hasta ahora farma también mucho, han ido bastante a farma y quizá también a renta fija, y en este sentido, insisto, la clave es estar encima del mercado. A lo mejor su estrategia para el año que viene es otra. Que yo quería añadir que la capacidad que tiene Tal vez el nombre de esos. No, eso ya lo diré el próximo, un poquito más adelante. Pero que quiero decir que este año, que hay una gran oportunidad en la renta fija, pues bueno, esa diversidad y esa flexibilidad que tienen las SICAP, pues ayuda bastante. Hablemos de los objetivos de déficit del Gobierno, porque el Partido Popular parece que ha tomado la decisión de tumbarle esos límites del gasto público y lo va a hacer en el Senado. ¿Qué opinas? Hombre, parece bastante lógico. En primer lugar, los objetivos de déficit público son bastante poco creíbles. 3% como objetivo para este año y 2,7% en términos de PIB para el año que viene. Dadas las circunstancias, no es lógico.
Pero además, yo entiendo perfectamente la postura del Partido Popular, porque el gasto que se prevé para este año es un incremento ilógico y desmesurado. Tenía que contenerse el gasto e incluso empezar a reducirse. De tal manera que ese ajuste del déficit público, el propio Gobierno anuncia que lo va a hacer, que además no se consigue, pero lo va a hacer subiendo los tipos fiscales, los impuestos, que no va a permitir además recaudar mucho porque la presión fiscal ya es altísima. Por tanto, no son alcanzables, pero por otro lado es que este Gobierno no entiende la palabra contención del gasto público, y ya no digamos reducción. Pues nada, no puedo, desde luego me parece muy bien lo que va a hacer el Partido Popular, porque todo lo que sea reducir gasto y desde luego que no sea imputable a subirnos los impuestos, pues es bienvenido. Bueno, hablemos de las elecciones americanas. Como saben, va muy destacado en la nominación republicana Donald Trump. No sabemos si alguna causa judicial puede estropearle la cosa, pero está bastante claro que podría llegar a ser el candidato republicano a esa presidencia en Estados Unidos. Caso de que gane, ha anunciado Trump que va a aumentar los aranceles a las importaciones chinas en más de un 60%, y eso pues hace temblar a más de uno. Eso es un error. Efectivamente, según las encuestas, tiene grandes posibilidades no solo de ser el candidato republicano, sino de ganar las elecciones y, por tanto, ser presidente nuevamente de los Estados Unidos. Y en este sentido, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, los proteccionistas en el pecado llevan la penitencia, porque a corto plazo significa un respiro para la industria nacional, pero ¿qué significa elevar los aranceles? Un 60%, incrementar los costes de importación un 60%, aumentar significativamente los costes de producción, reducir competitividad y perder exportaciones. Por tanto, en el medio y largo plazo, el proteccionismo es un error estratégico fundamental. Yo sí que creo que lo puede hacer. Lo que hay es que tratar de igualar las condiciones del mercado. También denunciar si China está haciendo políticas de dumping, anticompetencia, etcétera. Pero en un mercado libre, evidentemente, todos salen ganando, sobre todo los ciudadanos, los consumidores y las empresas eficientes. Yo creo que esto es un mensaje electoral que no creo que lo vaya a hacer. Y bueno, hay que ver simplemente dónde está el índice chino, que está en mínimos de los últimos 5 años. Desde luego, como noticia, no puede ser peor. ¿No se han creído los inversores este paquete de reforzar la economía china? Y eso que creo que se ha dado, bueno, no, sí se ha dado la vuelta, porque iba perdiendo un 1% y ha terminado subiendo un 1,97, uno de los índices. Pero vamos, esto, la verdad es que no se le ve consistencia. Pero efectivamente, para que se hagan una idea, nuestros televidentes, refiriéndonos a la bolsa china en concreto, es que en marzo del 2018 alcanzó su punto máximo con 30.000 puntos. Y en este momento está en menos de la mitad, efectivamente. Por tanto, ese es el ajuste que se está produciendo. La economía china ha reducido sus ritmos de crecimiento, ha sufrido enormemente el COVID, pero sobre todo tiene dos asuntos que son los que yo creo que están penalizando a las bolsas. En primer lugar, la crisis no solo de Evergrande, sino de todo el sector inmobiliario, como hemos comentado aquí, y en segundo lugar, el alto nivel de endeudamiento, tanto público como privado. Bueno, pero reconózcame que es bueno que en el mundo, sobre todo si las consecuencias las tiene que pagar otro, haya políticos que desafíen a China. Porque si no, China lo que ha hecho con los coches eléctricos y lo que ha hecho con las placas solares lo va a hacer con 30 cosas más. O sea que tampoco nos va a venir mal que alguien les diga, cuidadín. Sí, lo que sucede es que les dices, cuidadín, pero fastidias al consumidor. Es sorprendente que por vez primera en España las ventas han sido lideradas por un coche chino, cosa que no había ocurrido jamás en la historia. ¿Y eso qué significa? Que una serie de compradores de coches han decidido gastarse entre 15 y 20.000 euros por un coche que, si procede de otras marcas, pues cuesta más del doble. Sí, pero si lo vendes en condiciones de dumping, estás creando un problema internacional y es justo que te caigan a ti las repercusiones del hacerlo. No, hay que evitar siempre las reglas ilegales, completamente de acuerdo, al igual que hemos comentado con el caso de Santander. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus respuestas y por su presencia aquí en el programa. Y ustedes, ¿qué voy a decirles? Para ustedes sí tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta, que yo ya me lío.